Estos son unos eventos que tienen muchísimos años. Mientras tanto, queda suspendido hasta la decisión del tribunal. Que las actuaciones de Diego Cadena y de Álvaro Uribe Vélez están dirigidas a buscar un soborno. Quiero preguntarle qué pasó de lo que pasó en el juicio, de lo que pasó con la señora Deyanira, si se está calificada como víctima o no. ¿Qué pasó con esto? Sí, María Camila, mire, empezaba el juicio en el proceso de Diego Cadena y quiero hacerles un poco de contexto a sus televidentes. Estos son unos eventos que tienen muchísimos años, que nacen incluso desde el año 2010, 2011, con ocasión a unas denuncias que interpone el señor Álvaro Uribe Vélez en contra del entonces senador Iván Cepeda, porque a juicio del señor Uribe Vélez, el senador Cepeda estaba buscando testigos falsos para incriminarlos con miembros del paramilitarismo. Esa investigación, en principio, la lleva a la Corte. Finalmente, la Corte establece que el senador Iván Cepeda no está recogiendo testimonios en ese sentido y que, por el contrario, quien al parecer está acudiendo a la búsqueda de testigos falsos es el propio denunciante, es decir, el señor Álvaro Uribe Vélez. A partir de ahí, se cierra la investigación en favor del senador Iván Cepeda y se abre una investigación en contra del señor Uribe Vélez. Estamos hablando ya ahí del año 2018, específicamente febrero de 2018, donde la Corte saca una resolución inhibitoria, es decir, archiva las investigaciones en favor de Iván Cepeda y abre una investigación en contra de Uribe Vélez. Esa semana era necesario que el senador Uribe Vélez pasara un recurso de reposición contra esa decisión que le compulsaba copias para investigar. Es en esa semana o es esa semana crucial la que o donde se visita a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel de La Picota. Juan Guillermo Monsalve, que era el hijo del capataz de la finca Las Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, y que siempre en sus salidas procesales había advertido que el bloque metro de las autodefensas había nacido ahí, en Guacharacas. Entonces, a partir de ese momento, en febrero de 2018, esa semana precisamente del recurso, el señor Juan Guillermo Monsalve recibe dos visitas, una del abogado Diego Cadena y otra del señor alias Caliche. Pero lo que nos interesa ahora es el tema de Cadena. ¿Por qué? Porque la Corte entonces también compulsó copias para que se investigara a Diego Cadena. Como el senador Uribe Vélez en ese momento tenía fuero, pues entonces la investigación de él la hace la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su sala de instrucción, y al abogado Diego Cadena lo investiga la Fiscalía. Hoy nosotros somos representantes de víctimas a través de la señora Deyanira Gómez, esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien fue presionada por el señor Uribe Vélez con el propósito de convencer a su esposo para que se retractara. Entonces, en ese proceso, ya dijimos que están abiertas dos líneas investigativas, una en contra de Uribe Vélez, otra en contra de Cadena. En el proceso en contra de Uribe Vélez, finalmente la Corte Suprema de Justicia nos acreditó como víctimas. Hoy, en el inicio del juicio en contra de Cadena, precisamente por esos delitos de soborno en actuación penal y de fraude procesal, entramos nosotros a que fuéramos reconocidos como víctimas en ese proceso, en cabeza de Deyanira Gómez. El juez hoy establece que, a su consideración, la señora Deyanira Gómez no es víctima de Diego Cadena, cosa con lo que evidentemente estamos en desacuerdo, en el entendido de que si somos víctimas en el proceso madre, es decir, en las intervenciones de Álvaro Uribe Vélez, pues más certezas tendríamos para ser víctimas en este caso. Frente a eso, entonces, nosotros interpusimos el recurso de apelación y será el Tribunal Superior el que establezca si Deyanira Gómez es víctima y si yo entonces seré su representante en ese proceso. Mientras tanto, queda suspendido hasta la decisión del tribunal. ¿Qué se va a ¿Y eso establecer en cuánto ese se juicio? puede, y eso cuánto se puede demorar, ese mientras tanto? Sí, yo pienso que estos casos que normalmente son de trascendencia nacional, recordemos, por ejemplo, que
la acción penal prescribe en el año 2026, que uno lo puede, en principio, precisar como todavía muy lejano, pero evidentemente sabemos todos en Colombia lo que ocurre normalmente con los procesos, las dilaciones, los retardos, las demoras, en fin. Es decir, que de aquí a la vuelta de la esquina ya estaremos en el año 2026, por eso hay que acelerar el proceso. Lo mismo ocurre con el de Uribe Vélez, que prescribe un año antes. El de Uribe Vélez prescribe en 2025 y nosotros, pues evidentemente, tenemos un afán especial en ese caso. Entonces, ese era un poquito el contexto de lo que ha pasado y de lo que pasó el día de hoy, María Camila. Bien, sin embargo, ustedes dicen, y quiero que ahorita usted acaba de decir, para la Procuraduría, la Fiscalía, para usted, Deyanira sí es víctima, y porque sí hubo daños a su clienta por parte de las conductas a las que se le acusa Cadena, ¿no? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. Claro, mire lo siguiente. Uno de los propósitos en su momento del señor Álvaro Uribe Vélez, a través de Diego Cadena, era que Juan Guillermo Monsalve, el esposo de Yanira, se retractara y quisiera un documento. Ese documento finalmente se hace y en ese documento Juan Guillermo Monsalve, allá en La Picota, acompañado de Enrique Pardo Hach, persona también detenida que tenía comunicación con Álvaro Uribe Vélez, perdón, con Diego Cadena, precisamente por la necesidad de convencer a Juan Guillermo Monsalve de que se retractara, termina ayudándolo a hacer el documento. El documento es hecho a mano, a puño y letra de Juan Guillermo Monsalve. Y en el documento dice que él se arrepiente de las incriminaciones en contra de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano y que considera que es un hombre honorable. Sin embargo, la persona encargada de llevar esa carta a la corte era Deyanira Gómez. Deyanira entonces lleva esa carta, pero en la parte de abajo de la carta, cuando la van a radicar, María Camila, escriben una nota aclaratoria. Y en esa nota aclaratoria establecen: esta carta ha sido hecha por presión de Diego Cadena, abogado del señor Álvaro Uribe Vélez. Se radica en la Corte y a partir de ese momento entonces la Corte Suprema de Justicia establece que las actuaciones de Diego Cadena y de Álvaro Uribe Vélez están dirigidas a buscar un soborno para Juan Guillermo Monsalve. ¿Soborno de qué tipo? De que le decían que si se retractaba, le ayudaban con una acción de revisión, con beneficios jurídicos, con protección para él y para su familia. Y eso hace parte de las particularidades del delito de soborno en actuación penal, el ofrecimiento de beneficios a cambio de algunas particularidades, entre otras cosas la retractación. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que es el ejercicio en el cual Deyanira se vuelve víctima. A partir de ese momento, se recuerda que las líneas de Álvaro Uribe Vélez están interceptadas. En conversaciones entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, se escucha a los dos advirtiendo que Deyanira Gómez es una mujer muy peligrosa, que es la persona que se está oponiendo a la retractación de Juan Guillermo Monsalve. Y ahí, a partir de ese momento, abril de 2018, empiezan las persecuciones en contra de Deyanira Gómez. A partir de ahí ella le escribe a la Corte diciendo que está teniendo amenazas. La Corte Suprema requiere la unidad de protección para que le pongan un esquema de seguridad. El esquema de seguridad sufre hostigamientos, persecuciones y finalmente Deyanira, debido a eso, es retirada de Comeva, donde estaba trabajando. Y mire esta Ya lo particularidad. recuerdo. Hay una Sí, conversación, María Camila, del 28 de abril de 2018, donde Uribe le dice a Cadena: oiga, Diego, ¿dónde trabaja la señora Deyanira Gómez? Y Diego Cadena dice: presidente, no lo sé. Y entonces le preguntan a qué se dedica, dónde trabaja, de dónde es. Y a los 3 días, María Camila, Comeva despide sin justa causa a Deyanira claro, Gómez. Entonces claro. ahí empiezan Sí, hostigamientos, despido e inmediatamente el exilio. Desde septiembre de 2018 Deyanira se va del país hasta el día sí. de hoy, todavía está exiliada
y esos son los Sí. daños que tienen su origen en esa carta radicada en la Corte Suprema de Justicia con esa nota aclaratoria. Pero la defensa, obviamente, señor Cadena dice que el que está en peligro es su cliente y como prueba de referencia, pues tiene esa carta de Comeva en la que dice que Deyanira salió de su cargo por falta de desempeño y pues con esto pues el abogado quiere dar a entender que no fue por presiones, que esas amenazas y que esas presiones nunca existieron, que ella no perdió su trabajo precisamente por eso y que en ese punto, digamos, no habría un daño directo relacionado al caso contra su cliente. Fíjese que incluso nosotros tenemos una carta posterior a esa de la que usted está hablando, donde nuevamente en Comeva vuelven a reiterar que Deyanira no tiene ningún problema con los trabajadores o con los empleados y que el rendimiento de ella ha sido el mejor. Pero imagínese por un instante, Camila, solo por un instante, que Deyanira Gómez, o que fue una casualidad, un accidente del destino, que en las mismas fechas donde el señor Uribe Vélez está preguntando por dónde trabaja la señora y su salida sea un accidente. Pero, ¿qué pasa entonces con los hostigamientos? ¿Qué pasa con las amenazas? ¿Qué pasa con las persecuciones? Eso no lo dice ella, eso lo dicen los escoltas de su esquema de seguridad, que fueron perseguidos por motocicletas de alto cilindraje, dan las placas, dan las particularidades. El propio magistrado Barceló notifica a la Unidad Nacional de Protección, establece un plan de protección precisamente para Deyanira y el ejercicio del exilio. Es que no es muy sencillo. Trate usted, María Camila, o por ejemplo yo, de buscar hoy el exilio a otro país. Es un trámite complejo. La Corte Suprema de Justicia, al advertir su nivel de riesgo y la vulnerabilidad que estaba viviendo en ese momento con relación a las declaraciones que ella había dado en la Corte y a la intervención en la radicación de esa carta donde se oponen a la retractación, pues le generaron evidentemente un daño que ha sido claro, concreto y específico y que está probado, entre otras cosas. Entonces, ¿y qué decir entonces, María Camila, en adición de que seamos víctimas en el proceso madre, pero que entonces no tengamos la calidad en el proceso adicional relacionado con el señor Diego Cadena, si incluso Deyanira Gómez con la única persona que se reunió presencialmente fue con el abogado Diego Cadena? Deyanira nunca se reunió con el señor Álvaro Uribe Vélez, pero es víctima en su proceso precisamente porque la Corte Suprema de Justicia sí entendió la claridad de la relación de causalidad entre el daño que se le ha impuesto a Deyanira Gómez con relación a las conductas desplegadas por el abogado Diego Cadena. Muchas gracias, doctor Del Río. Gracias al abogado Miguel Ángel Del Río y a todas las personas que estuvieron conectadas hasta el final de este video. Gracias. Si no se han suscrito, háganlo, háganlo, que es bien, bien importante para nosotros, que se sigan suscribiendo, que les sigan apareciendo de repente que hay un nuevo video. Todos los días nos estamos actualizando con las noticias más importantes, sobre todo con los protagonistas de esas noticias, analizándolas y desmenuzándolas, así como nos gusta. Mil y mil gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.